Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Ya vimos esta semana cómo Jesús ha liberado a un hombre que estaba poseído por un espíritu malo, cómo ha sanado a la suegra de Pedro, cómo ha tocado a un leproso y cómo ha perdonado y liberado a un paralítico. En el pasaje que hemos escuchado hoy, se nos narra cómo fue el encuentro personal de Mateo con Jesús. Un encuentro que cambió su vida para siempre. Vio Jesús a Leví Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Levantarse y seguirlo es el secreto de San Mateo. Él se levantó y le siguió. La idea central de este pasaje es que, para sorpresa de muchos, Jesús llama a las personas excluidas y desamparadas y las invita a seguirle. Jesús siempre buscó acercarse a todas las personas. Él no miraba ninguna distinción, clase o condición. En el corazón de Jesús no había, ni hay, ni habrá jamás ninguna clase de prejuicio. Él no mira como miramos nosotros. Él no juzga como juzgamos nosotros. Él quería y sigue queriendo que todos nos acerquemos a su corazón rico en misericordia. Y a todos nos invita a seguirle, como invitó aquel día a Mateo. Jesús se acerca a Mateo, mostrando interés genuino por él. La invitación que hizo a Mateo, la hizo con cada uno de aquellos que luego serían sus discípulos más cercanos. «Sígueme». Cada uno de estos discípulos era diferente al otro, y sin embargo, a todos les mostró el mismo afecto, la misma ternura, y con todos tuvo la misma compasión. Con su ejemplo, les fue enseñando cómo es que debían de tratar al prójimo, y muy especialmente se esmeró en enseñarles y enseñarnos a todos cómo es que deben ser tratadas las personas que por uno u otro motivo han sido excluidas por la sociedad e incluso por la misma religión. Precisamente, entre los excluidos estaba Mateo. Y nos preguntamos: ¿y quién era Mateo? Muy poco se sabe acerca de Mateo, excepto que era cobrador de impuestos, trabajo que precisamente estaba llevando a cabo cuando Jesús pasa, lo mira y lo llama.
Los cobradores de impuestos o publicanos eran considerados como traidores por venderse a los romanos y aprovecharse vilmente de los pobres y en general de todo el pueblo. Se les menospreciaba tanto que encajaban en la categoría más baja del estatus social. Eran sencillamente detestables. Eran capaces de mentir y de extorsionar para obtener dinero. Por eso a ellos no se les permitía entrar en el templo y se les mantenía lejos de la gente digna. Jesús llamó a uno de estos a quien nadie llamaría. Jesús llamó a Mateo, que era rico y muy despreciado. Y a diferencia de muchos que también fueron llamados, Mateo dejó su trabajo inmediatamente, se levantó y le siguió. Al decir, sígueme, verdaderamente Jesús le desbarató la vida a Mateo. Hasta ese momento, la vida de Mateo había sido una vida muy tranquila, una vida muy cómoda, la vida de un hombre de negocios sentado en su despacho. Y de pronto aparece Jesús y Mateo es arrojado a una loca aventura. Felizmente, Mateo acepta de inmediato. No sabemos qué fue en sí lo que lo impulsó y movió a dar semejante respuesta casi de modo automático. Quizás ya estaba cansado de la vida que llevaba. Quizás sentía que ya necesitaba un cambio urgente. O quizás, y yo creo que es lo más probable, fue aquella mirada de fuego que lo miró y lo consumió. Jesús mira a Mateo y lo mira con amor y con predilección. Mateo estaba acostumbrado a recibir miradas, pero llenas de repudio y de desaprobación. Jesús, en cambio, lo mira con amor, y es el amor lo que empuja a Mateo a salir de su zona de confort. Él mismo lo dice en su santo evangelio. Mateo señala muy bien que él se levantó y lo siguió. El que antes permanecía sentado se levanta y acompaña a Jesús en su camino. Desde entonces, Mateo dejó a un lado la vida cómoda y fastuosa que llevaba para compartir los riesgos, los peligros y, por qué no decirlo, las incomodidades que trae consigo el seguir a Jesús. Y como agradecimiento a Jesús por haberlo llamado, Mateo, loco de alegría, organiza rápidamente un banquete e invita a todas sus amistades a cenar, y aquel banquete lo dedica a Jesús. Si Mateo encajaba en la categoría más baja del estatus social, imaginémonos entonces quiénes serían sus amigos, a quiénes habrá invitado a aquella cena. Jesús acepta de muy buena gana aquella invitación y se sienta a comer con aquellos hombres y mujeres marginados, de mala reputación, despreciados por todos, y les predica a ellos también el reino de Dios. Entonces ocurre un altercado, pero no entre los invitados, sino entre Jesús y los buenos. A los fariseos, fieles cumplidores de la ley, no les pareció para nada la clase de seguidores que Jesús estaba escogiendo. Ellos no estaban para nada contentos
porque Mateo hubiera sido elegido y llamado por Jesús, estaban muy consternados. Ningún maestro llamaría jamás a un cobrador de impuestos para que fuera su discípulo. Jamás un traidor, sinvergüenza y ladrón como Mateo sería elegido para ser discípulo por ninguno de los maestros prestigiosos que había en Jerusalén. Ningún maestro comía con gente así, de esa clase, gente considerada por todos como una causa perdida. Qué tristeza y qué vergüenza. Estos fariseos que en verdad observaban minuciosamente la ley, habían olvidado lo más importante. Ellos habían olvidado que el espíritu que animaba la ley era el amor y la misericordia de Dios. Ellos no velaban por las otras personas, sino que velaban por sí mismos. Lo importante para ellos no era la condición de aquellos pobres marginados, sino que lo importante era su posición piadosa. Aunque eran conocedores y eran expertos en confrontar en lo que era de menor importancia, fallaban en lo más importante: el conocimiento de Dios, la comprensión de su misericordia, de su compasión. Su lealtad no era para con Dios, sino para con la ley y la religión. Ellos se consideraban a sí mismos como los mejores, los más buenos, y los demás estaban muy por debajo de ellos. Por eso se acercan y comienzan a cuestionar a los discípulos, porque su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores. Al escuchar sus cuestionamientos, Jesús reacciona firmemente ante tanta falta de misericordia y los pone de una buena vez en su lugar. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Imagino el impacto y el eco que debieron causar estas palabras en aquellos corazones endurecidos. Las personas que sufren y padecen la marginación y el rechazo por alguna condición tienen luchas constantemente para lograr salir adelante y acercarse a Jesús. Oremos para que ninguno de nosotros se convierta jamás en un obstáculo en su camino de conversión. No seamos nunca como los fariseos. No nos sintamos demasiado sanos, demasiado buenos, porque podemos terminar con el corazón podrido. Todos necesitamos de esa mirada misericordiosa de Jesús. No juzguemos, no critiquemos, mejor seamos como Jesús. Miremos con misericordia y compasión. Las personas marginadas y despreciadas no necesitan de más regaños, de más reproches y más reclamos. Ellos tienen una gran necesidad de escuchar una voz de aliento, de esperanza y liberación. No necesitan palabras de condenación. Ellos necesitan de una mirada de fuego que los abrace y los consuma en el amor de Dios, no de miradas de desprecio o indiferencia. Jesús mismo nos ha dado ejemplo. Él ofrece su compasión a quien la necesita. Él extiende la mano y ofrece una salida para aquel que está atrapado. Él mira lo bueno que hay en Mateo, no su condición. Jamás un cristiano margina
o discrimina. Jesús no lo hizo. Por lo tanto, ninguno que diga que es cristiano debe hacerlo tampoco. ¿Qué habría sido de Mateo si Jesús no lo hubiera llamado? Hubiera terminado sus días como un recaudador de impuestos, y no tendríamos hoy su magnífico evangelio. Bendito sea por siempre Jesús, porque llamó a Mateo, y dichoso Mateo, que se levantó y lo siguió. Y si tú que me escuchas, por alguna condición, sea cual sea, te has sentido despreciado, despreciada, marginado, marginada, repudiada o repudiado por esta sociedad, o incluso te has sentido así por la misma religión, déjame decirte que Jesús no te desprecia, que Jesús no te margina, ni te repudia, ni te condena. Jesús no te mira como te mira el mundo, no te descarta, ni te ha dado tampoco por perdido. Acércate a Jesús, Él te ama, y mira lo bueno que hay en ti. Jesús tiene planes maravillosos para tu vida. Tu vida no ha llegado a su fin porque lo mejor está por venir. Él quiere y puede darle sentido y propósito a tu existencia. Levántate y síguelo de inmediato. Ve y búscalo. Jesús nos mira a todos por igual, con amor y misericordia. Y a todos, sin excepción, nos dice, sígueme. La respuesta la dará desde el fondo del corazón cada uno. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.